Empezamos con el siguiente tema, es ley de Ohm y potencia eléctrica. En el libro que tienen ustedes en su clase de Classroom van a tener la oportunidad de copiar este formulario. Vamos a ocupar dos fórmulas sencillas. El primero es la de la ley de Ohm. Nos dice que la intensidad es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia del conductor. Y si hacemos un despeje, pues tendríamos que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia del conductor. Para esa situación es algo sencillo, fácil de aprendérselo. Es algo que se ocupa mucho, de hacer un triángulo, como creo que en algunos ejercicios de física ya hemos visto, y ponerlo de esta manera y a usar lo que usan algunos, viva la reina Isabel. Ya sabemos que la diferencia de potencial es igual a resistencia por intensidad. Si quiero calcular intensidad, ¿qué es esto? Sería diferencia de potencial entre resistencia, que es lo que tengo acá. Y si quiero calcular la resistencia, sería la diferencia de potencial entre la intensidad. Y de esta forma podemos apoyarnos de forma más práctica. Tenemos la siguiente fórmula de la potencia eléctrica. Dice que la potencia eléctrica es igual a la diferencia de potencial por la intensidad. Incluso nos ponen aquí que si utilizamos con la ley de Ohm, pues tenemos otras fórmulas nuevas, que sería esta parte: potencia eléctrica es igual a intensidad de la corriente al cuadrado por la resistencia, o bien potencia eléctrica va a ser igual a la diferencia de potencial entre resistencia. ¿Cómo lo tuvieron? Pues tenemos esta fórmula, que es P igual a B por I. En lugar de poner la V o la diferencia de potencial, ponemos esta parte, que es igual a I por R. I por I. Y esto es igual a I por I al cuadrado por resistencia, que es lo que tenemos acá. Potencia eléctrica es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Ahora hacemos la siguiente. Es igual a diferencia de potencial por intensidad. Pero intensidad vale V entre R. V entre R, perdón. Y esto es igual a V por V, V cuadrada, diferencia de potencial al cuadrado, entre resistencia. De esta forma es lo que se obtiene. Vamos a ocupar entonces estas fórmulas. Ya les dije que aquí pueden ocupar esta parte para la ley del Ohm, es mucho más práctica de recordar. Y para la potencia eléctrica tenemos esta fórmula o bien estas otras. Empezamos con la ley de Ohm, el primer ejercicio. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que circula por un conductor de 30 ohms de resistencia? Entonces ese es nuestro primer dato que nos dan. Tiene una resistencia de 30 ohms. Cuando en sus extremos se aplica una diferencia de potencial de 120 volts. Lo podemos dejar con la V o bien escribirlo. Entonces aplicamos la fórmula. Recuerden lo que les comenté. Para no aprenderlas de memoria, pues podemos hacer esto. Viva la reina Isabel. Y de ahí sacamos la fórmula. Nos están pidiendo la intensidad. Pues la intensidad va a ser igual a diferencia de potencial entre resistencia. De esa forma rápida lo ocupamos. Diferencia de potencial 120 volts entre 30 ohms. Es un 0 arriba, un 0 abajo. Lo cancelo. 2 entre 3, 4. O 120 entre 30 si no tengo la confianza o no me quiero equivocar por ningún motivo. Ahí está, 120 entre 30 me da a 4 amperes. ¿Por qué amperes? Porque un ampere es igual a un volt entre un ohm. O sea, vayan anotando esas unidades de medida para los siguientes ejercicios.
Entonces hemos resuelto el primer ejercicio. El ejercicio número 1 es igual a 4 amperes. Ejercicio número 2. Una intensidad de corriente, intensidad igual a 4.5 amperes, circula por un conductor de 18 ohms. Cuando hablamos de ohms, la unidad de medida ya sabemos que resistencia. ¿Cuál es la diferencia de potencial aplicada a los extremos del conductor? Entonces la diferencia de potencial es la que voy a ocupar. Ya sabemos que lo que les comenté de viva la reina Isabel, pues sabemos que la diferencia de potencial es resistencia por intensidad. Entonces diferencia de potencial es igual a resistencia 18 ohms por la intensidad 4.5 amperes. Pero recordemos que ¿cuánto vale un amper? Un amper vale un volt entre ohm. Lo vimos en el ejercicio pasado. Un amper es igual a un volt entre un ohm. Entonces lo ocupamos ahora y cancelamos. Ohm con ohm, pues se cancela. Y nada más me quedan volt. 18 por 4.5 por 4.5 y es igual a 81. Y esto me da que es igual a 81 volts. Entonces la diferencia de potencial es igual a 81 volts. Entonces de esta forma hemos hecho el ejercicio número 2 de la ley de Ohm. Vamos con potencia eléctrica. Vemos el primer ejercicio de potencia eléctrica. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se le conecta una diferencia de potencial? Ya tenemos nuestro primer dato, una diferencia de potencial de 150 volts para que genere una intensidad de corriente igual a 6 amperes. ¿Qué potencia? Reviso mi formulario, la potencia es igual a diferencia de potencial por intensidad. La potencia es igual a 150 volts por 6 amperes. Y 150 por 6 es igual a 900. Y un volt y un ampere es igual a un watt. Es decir, aquí tendríamos 900 watts. Y esa es la potencia encontrada, 900 watts. Esa es la potencia que desarrolla el motor eléctrico de ese ejercicio. Vayan acordándose de las unidades de medida. Un watt es igual a volts por ampere. Y un ampere, pues ya vimos qué unidad de medida es. Volt entre ohm. Entonces vayan checándolo. Ejercicio número 2 de potencia eléctrica. Si un calentador eléctrico de resistencia R se conecta a una diferencia de potencial V y genera una potencia eléctrica P. Entonces, lo primero que hacemos es anotar la fórmula donde esté disponible la resistencia, diferencia de potencial y la potencia eléctrica. Entonces, las diversas fórmulas que tenemos, por ejemplo, la fórmula anterior, pues no viene ese elemento, no viene aquí la resistencia. Voy a ocupar una de las que hicimos al inicio. Sería la potencia es igual a diferencia de potencial al cuadrado entre resistencia. Entonces, es mi primera fórmula. Si la diferencia de potencial reduce a la mitad, ¿qué sucede con la potencia generada por el calentador? Esa es la fórmula que yo voy a ocupar. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que esa V ahora valga la mitad. Entonces yo tendría que aplicar una nueva fórmula. Mi primera fórmula sería, le ponemos una seña, una marca para saber qué es lo que estoy haciendo yo diferente. V entre 2 al cuadrado y resistencia.
¿Por qué lo estoy cambiando? Porque acuérdense que esto es lo que me están pidiendo. Si la diferencia de potencial se reduce a la mitad. Entonces de esta forma lo empezamos a realizar. Esto sería igual a b al cuadrado entre 4. Recuerden la regla de las potencias. Se eleva al cuadrado el numerador y se eleva al cuadrado el denominador. Me queda aquí r. Multiplico los extremos, pongo un 1, multiplico los extremos y esto es igual a b cuadrada por 1. Multiplico los medios y yo tendría 4r. Entonces hasta ahí apenas voy calculando mi potencia después de aplicar la mitad de la diferencia de potencial. Quedaría de esta forma. Es b cuadrada 4r. Entonces, si analizamos esta parte, esto vale una potencia. Todo esto vale la potencia inicial. Pues, ¿qué requiere eso? ¿Qué significa? Significa que esto lo sustituyo por P y yo tendría que mi potencia es igual a un cuarto de P. ¿Por qué un cuarto? Porque está en el denominador, el 4. No podría yo poner 4P. Eso es un error. Porque el 4 está en el denominador. Entonces aquí hay un 1, digamos. Es como si esta parte yo la tuviera así, un cuarto por b cuadrada r. Y esta parte, pues es la que vale p. Por eso me queda un cuarto de la potencia. Entonces, ¿qué es lo que nos decían? Si reducen a la mitad la diferencia de potencial, la potencia de ese cargador eléctrico que genera se reduce a la cuarta parte. Entonces, esa es la forma de realizar ese ejercicio. A lo mejor está un poco más enredado porque no ocupamos números directos, no ocupamos la calculadora, es más que nada un proceso más apegado al álgebra que a la física. Entonces hemos realizado los ejemplos de la ley de Ohm y la potencia eléctrica.